Acompáñame por favor en el libro de Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hacemos una palabra de oración, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, buscarnos a cada uno de nosotros para ser proclamadores de buenas nuevas, Padre. Ayúdanos siempre a tener entendimiento que todo lo que hacemos, Señor, tiene una repercusión en el mundo espiritual. Te damos gloria y honor a ti. Amén. Dice la palabra del Señor que hay un mundo que necesita esperanza. Hay un mundo que necesita oír las buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio, una parte de su significado era que cada vez que había una batalla y se declaraba a un ganador, había un heraldo, un hombre que llevaba esa palabra y que la transmitía al pueblo y les decía, hemos ganado la batalla, hemos ganado, ya no hay enemigo. Así es que el Evangelio son buenas nuevas, es lo que el mundo necesita escuchar. El mundo está lleno de desesperanza, está sumido en un miedo, en traumas, en cosas que no lo dejan avanzar. Y solamente el Evangelio transforma nuestras vidas. El Evangelio son buenas noticias. No son las malas de siempre, sino son buenas noticias de parte de Dios para el mundo. Nosotros, alguien nos predicó a Jesús. Cada uno de nosotros es el fruto. Veíamos la semana anterior cómo hay frutos que alguien depositó la semilla en nosotros. Esa preciosa palabra que vino a confrontarnos con nuestra realidad. La realidad que vivíamos y nosotros, por medio del convencimiento que hizo el Espíritu en nuestra vida, pasamos al frente, confesamos nuestros pecados, fuimos justificados, fuimos limpiados y ahora estamos aquí como familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a Dios y nosotros también queremos que otros que estaban en nuestra misma situación puedan venir y conocer a Dios. No conocer a la iglesia, porque a veces cometemos ese error. Ven a mi iglesia y se te quitarán todos tus problemas. ¿Y qué si no se la quitan? Y sé si hay un proceso de purificación que hay que pasar. Decía un apóstol conforme a la palabra que ahorita se nos daba, que cuando alguien no cede en su enfermedad, dice, cuando un cuerpo no sana, es porque hay un alma que está siendo purificada. Cuando alguien ya se le oró, ya se le ungió, y no solamente una, dos, tres veces, y no sana, no es por culpa de Dios, es porque hay un alma que hay que ser purificada. Y hay veces que muchas personas no lo entienden, porque dicen, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Bueno, pues precisamente porque Él es bueno y no desea dejarte en esa situación. Los cambios que hace el Evangelio son profundos. Esto lo veíamos ahorita en nuestra escuela dominical, que lo que Dios hace es purificarnos desde adentro. Y esa es la palabra que nosotros debemos de predicar. No predicar acerca de nuestra iglesia, no predicar acerca de nuestro pastor, no predicar acerca del ministerio pastoral, no predicar de nuestra célula, no de predicar de la visión que tenemos como iglesia.
No, predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Hoy como nunca se necesita. ¿Cuántos ya salieron a repartir sus invitaciones? Muy bien, poquitos y los demás. Hay necesidad. ¿Cómo vimos a la gente? Con necesidad. Y hay algunos que yo le decía a mi esposa, yo vi mucha necesidad y vi a gente, así como lo decía nuestra hermana, con oídos, pero no oyendo. Estábamos dándole el mensaje y la mirada para otro lado y haciendo cosas como que no te oigo, no te oigo. Y sabemos que hay mucha necesidad. Pero por eso son estos 21 días de ayuno. Bendito sea Dios por el que se esforzó, por el que dijo no a la carne, por el que dijo no a la Coca-Cola, por lo que dijo no a los pastelitos, no al azúcar. Y ahorita, bueno, tampoco va a echarle con todo, ¿no? Hay que tener moderación, porque nuestro cuerpo, pues estuvo durante estos 21 días, pues no tomando cosas pesadas, creo yo. Así es que si usted le echa compasión, va a sufrir los estragos. Nuestro Dios quiere que las personas conozcan de Él. Él no está cerrado a eso. Si Dios fuera malo, mire, ahorita cerraría su puño así, quedarnos sin oxígeno. ¿Cuántos sobrevivirían si Dios hace eso? Ninguno. Dicen los científicos que algunas esporas o microbios pueden sobrevivir sin oxígeno, pero ¿acaso Dios hace eso? No. Como decía una canción de los años 70, el sol nace para todos, sobre justos e injustos. Eso dice el libro de Eclesiastés. Entonces no dudamos del amor de Dios. El evangelio se debe de compartir con el mundo. No se debe de tener en cuatro paredes. Ciertamente nosotros buscamos un lugar de bendición, buscamos un lugar que sirva para tener a la gente predicándoles de Cristo, predicándoles del amor de Dios, alabando a su nombre, exaltándole. Claro que se necesita, pero no debe de estar contenido en cuatro paredes. Nuestro Señor Jesucristo, el día que estuvo en esta tierra, Él salía todos los días a predicar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a liberar a los que estaban cautivos. Él nunca, o al menos no lo veo más que en algunas ocasiones, ingresó a una sinagoga y ciertas ocasiones al templo y no lo hacía mucho porque era identificado y armaba un alboroto y entonces él no quería armar ese tipo de situaciones. Pero lo demás de su ministerio lo desarrolló por las calles, por los caminos en Judea. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer eso, a no tener el evangelio nada más contenido en cuatro paredes. Dios nos llamó a predicar de su amor y su gracia. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Dios no hay una malicia, no es un juez injusto. En Él hay amor para el hombre. Miren, mirad cuán amor nos ha mostrado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces, que alguien diga que Dios es malo, que Dios desea su mal, se contradice con lo que oímos en la palabra de Dios. Que Él, hay algunos que, Señor, ven y... Sí, pero no hemos predicado el Evangelio todavía a toda criatura. Ahí en el capítulo 28 de Mateo se nos dio la gran
comisión de id y predicad el evangelio a toda criatura. Y todavía no ha llegado a los últimos confines de la tierra. Todavía no ha llegado el evangelio a ciertas partes. Aunque algunos ya han oído del evangelio, pero no se han convertido a Dios. Tienen el corazón todavía cautivo. Lo vamos a ver más adelante quién opera en el corazón de los incrédulos. Pero a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A cada uno de nosotros como creyentes se nos ha dado esa comisión. Ninguno diga yo no puedo. Ninguno diga es que la lengua se me traba, me quedo sin saliva, no sé qué decir. ¿Ha ido al supermercado? ¿Ha ido al mercado? ¿Ha peleado por un kilo de jitomate que se lo quieren vender caro? ¿Ha peleado porque le quieren ver la cara? ¿Tiene argumentación o no tiene argumentación? Yo creo que sí. Cada uno de nosotros tiene la manera de cómo argumentar. Y más si nos metemos de lleno y nos metimos de lleno ahora en estos 21 días a buscar de la palabra. La palabra llenó nuestro ser. Es en nuestro ser cómo debemos de albergar la palabra, de tal manera que cuando vayamos a predicar de Cristo, la palabra contenida en nosotros va a salir y va a tocar el corazón de aquellos que tienen necesidad. Pero si nosotros vamos con nuestra propia teología, con nuestra propia filosofía de las cosas, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está, pero muchos lo repiten. Y como decía aquel propagandista nazi, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, no, vaya usted con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, aunque usted no lo vea, cuando usted la dice con la pasión del Espíritu Santo, llega al corazón. Y aunque usted no lo vea con sus ojos naturales, está produciendo los cambios en esa persona. Un gran predicador, de hecho es uno de los héroes de la fe míos, contemporáneo, murió hace algunos años, David Wilkerson, decía que el día que fue a predicar a Europa, concretamente a Gran Bretaña, allí hay bueno, creo que ya está en el proceso de extinción de unos tipo banda que en los partidos de fútbol se ponían violentos y se peleaban equipos contrarios. Y el día que él predicó en un teatro ahí en Londres, se metieron ellos. Y hay una parte, como un segundo piso en los teatros, y se metieron allá y empezaron a burlarse de él y empezaron, y hasta que le colmaron la paciencia, le dije, hey, ustedes de allá, ustedes necesitan de Cristo, y empezó a predicarles. Y cuando hizo el llamado al altar, allá vienen ellos. Y ahí estaban en primera fila. Y le dijeron, ¿sabes por qué hacíamos tanto ruido? ¿Por qué? Porque todo lo que tú nos decías, dice, nos estaba llegando al corazón. Y era una forma como decir, ya cállate, no queremos oír eso porque nos está tocando el corazón. Así es que hermano, no se calle, lleve la palabra. Nosotros queremos ver con nuestros ojos, como decía nuestra hermana, natural las cosas que suceden, pero espiritualmente suceden esas cosas. Así es que no hay que dejar la palabra atada, sino que la debemos de decir con nuestra boca. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si Dios fuera malo en este momento, vendría como lo que es un Dios poderoso, sus ojos llamas de fuego,
tu lengua una espada de doble filo, tus pies oro bruñido. Imagínense, ¿quién podía aguantar delante de él y decirnos tú al infierno, tú te quedas, y así? Imagínense, ¿quién dirá, dame una oportunidad? ¿Por qué de manera tan arrogante, perdóneme la palabra, tan precisa? Dame otra oportunidad. Bueno, Dios dice que por eso está deteniendo los juicios sobre la humanidad, por pura misericordia. Vemos cómo han sucedido catástrofes este año. Vemos cómo el mundo está convulso. Dice la palabra de Dios que son principios de dolores, que nosotros debemos de acelerar la predicación de la palabra de Dios, porque esto ya está para hundirse. Nosotros debemos de dar la voz de alerta. En el libro de Ezequiel se nos llama a que cuando Dios dice que debemos de dar la palabra y nosotros la retenemos, dice la palabra de Dios que Dios nos hará responsables. Porque cada uno de nosotros ha conocido la verdad y la verdad nos ha dado libertad. No para vivir otra vez en miedos, en zozobras, en desesperanza, sino ahora la palabra de Dios nos ha dado la libertad de decirle a todo aquel que tiene esa necesidad en su alma, hay esperanza para ti. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Arrepiéntete, ven a Él y serán borrados tus pecados. Eso dice el libro de Isaías. Si nuestros pecados fueren negros, serán emblanquecidos como la blanca lana. Todo por la sangre del Cordero de Dios. Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Hay oposición a la hora de predicar el evangelio? Claro que sí. Por eso se nos convocaron a 21 días de ayuno para estar intercediendo por cada uno de nuestros invitados. No ha sido en vano cada una de nuestras oraciones. No ha sido en vano abstenernos de aquello que nuestro cuerpo anhela. Yo le digo a mi esposa porque dice, ay, cómo quisiera estar comiendo siempre verduras. Le digo, ¿y por qué Dios puso muelas? Porque Dios puso caninos. Bueno, para comer carne. Como dijera uno de mis maestros, sí, ahorita todo mundo vegano, pero en la Edad Media, cuando todo era en conserva, porque no había fruta fresca, ahí sí nadie dijo soy vegano. Entonces nosotros debemos de entender que hay siempre enemigos del evangelio. El principal es Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Dicen los cuales el Dios de este siglo, cuando vean Dios con D minúscula, se refiere a un Dios que no es nuestro Dios. Cuando vean Dios con D mayúscula, se refiere al Dios que adoramos. Cuando vean Dios en minúscula, se refiere a otro Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no va a dejar libre a los que tiene atrapados. No los va a dejar libres si nosotros no hacemos guerra espiritual. Para eso fueron estos 21 días, para que usted esté declarando la libertad sobre cada uno de sus invitados. Todos los martes, espero que así haya sido, estábamos orando y diciendo aquí por Juan, por Pedro, por Santiago, por doña Marta, por la que vende tamales, que no sé cuál es su nombre, pero siempre me los vino a ofrecer en la tienda, por ella, Señor. Dale la libertad, que cuando yo vaya a predicarle de tu nombre, abra su corazón y pueda aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una venda sobre sus ojos. Cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco,
traía una carta para encarcelar a los cristianos. Él era fariseo. Él dice que era celoso de la ley y llevaba una carta para encarcelarlos. Y rumbo a ese lugar se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando le habló, él fue cegado. Se le pusieron en sus ojos escamas, dice, y no podía ver. Mas cuando Ananías, uno de los discípulos de Cristo, fue, le oró, le impuso manos, se le cayeron las escamas y ahora sí podía ver, y empezó un proceso de discipulado que le duró más o menos 3 años. Algunos creemos que el apóstol Pablo inmediatamente de que se convirtió empezó a predicar, pero vemos en la palabra que él tenía que cambiarle Dios el chip. Entonces, cuando tú veas a alguien que se resiste a la predicación de la palabra de Dios, al evangelio, ten misericordia de él, porque está enceguecido, no ve. Como veíamos nosotros o como vemos ahora, ellos no ven. Satanás le tiene una venda en los ojos para que no vean. Oiga, Señor, pero mire cómo está su situación. Ay, ¿qué tiene? Oiga, pero me han dicho que ya le mocharon un pie por la diabetes. Mire, hay un Dios que puede sanarle. Hay un Dios que puede restaurarle. Hombre, eso me han dicho siempre, pero yo no creo en esas cosas. Entonces, cuando vemos un corazón duro, es porque Satanás tiene una venda en sus ojos sobre ellos. Entonces hay que tenerle misericordia, pero hay que darle la palabra. La palabra hará que esas vendas se le caigan, así como se le cayeron al apóstol Pablo con la oración de Ananías. Ananías hasta se resistió a hacerlo. Le dijo, no hombre, pero si ese es el perseguidor de la iglesia, ¿cómo crees que lo voy a dejar libre? Y le dijo, no, ya le he mostrado el camino y ahora necesita ver para que él pueda ser discipulado. Usted no sabe el potencial discípulo que hay en aquellos que hoy se resisten a la palabra. ¿Se ha dado cuenta que los que se resisten más a la palabra cuando se convierten llegan a ser líderes de la iglesia? Todos aquellos que hasta se burlaban de la iglesia, se burlaban del evangelio, ahora convertidos, son una herramienta poderosa en las manos de Dios. Así es que no escatime todo lo que tenga que hacer para llevar la palabra. Lleve la palabra. No permita que el diablo siga atando a aquellos que Dios quiere hacer libres. La otra oposición que tenemos, la religión. Dice Hechos 4 del 17 al 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los fariseos, aquellos que cuando Jesús vino les dijo, ustedes son paredes blanqueadas. Ustedes le han cerrado el reino de Dios a todos. ¿Por qué? Porque en vez de entrar y ayudar a otros, ustedes se han puesto entre medio de esa puerta y no los han dejado pasar. ¿Por qué? Por la bendita religión. ¿Cuántos de los que le hemos predicado? No. Yo tengo mi religión. Hermano, la religión no salva. Si no, ¿para qué hubiera venido Jesús? Si la religión hubiera salvado, Jesús no hubiera venido. Pero la religión es un obstáculo siempre, como lo hubo en esta ocasión. Ya los fariseos se daban de gusto. Bueno, no matamos nosotros. Los romanos fueron quienes mataron a Jesús. Y ya no podemos estar ya siendo o teniendo este tipo de amenazas de los discípulos. Ya con lo que hicimos, yo creo,
te han escarmentado. Y oh sorpresa, Juan y Pedro, yendo a la hora de la oración, vieron a alguien cojo y oraron por él y oh sorpresa, quedó sano. Y se armó un alboroto, tanto que le vinieron a decir a los fariseos con que ya mataron a Jesús y se acabó el movimiento. Pues fíjate que no. Ahora hay otros 2 locos que andan ahí predicando este nombre que nosotros le dijimos que no se predicara de él. Y ahora lo están haciendo y aún hacen señales y milagros. Y los fariseos dijeron, no, pero ¿cómo? Si ya matamos al que era el origen de esto, ¿por qué lo están haciendo? Tráiganmelos, los vamos a azotar, los vamos a amenazar, les vamos a decir que los vamos a expulsar del pueblo, que no les vamos a dar agua potable, que no les vamos a dar internet, que no les vamos a pasar por su basura, a ver cómo le hacen. En la sierra de Oaxaca y en Chiapas así le hacen a los cristianos, no vamos lejos. Les dicen, vamos a hacer la festividad de tal deidad. No, nosotros somos cristianos. No, no. Aquí tiene que participar todo el pueblo. Señor, ya le dijimos, nosotros no adoramos esa deidad, somos cristianos que van a participar, que no. Bueno, cancélenle la luz. Pero si ustedes no me dan, cancélenle la luz. Cancélenle todos los servicios, a ver cómo van a sobrevivir y no les den trabajo, no les compren nada. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen el amor a Cristo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos amenazan nuestros familiares, ya si te vas con esos locos, te vamos a quitar el nombre, el apellido. Ya no perteneces a esta familia. No, si te vas con estos locos, te desheredo. ¿Cómo crees? Y un hijo mío, una hija mía va a andar con esos locos. Entonces, cuando usted dice, pues, lo siento, quítenme el apellido, desherédenme, no me inviten más a sus fiestas. Para ustedes, como ustedes dicen, he muerto, está bien. Pero yo he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Por eso tenemos el poder de Dios. Cuando nuestra boca confiesa y nuestros hechos perduran, el testimonio es verdadero. Pero si nosotros a la primera amenaza, a la primera intimidación y ya no voy, porque me cerraron la puerta en las narices, se rieron de mí, se burlaron mis compañeros, dijeron, ay, este tonto. Me dijeron otra palabra, pero no quiero pronunciarlo. Ay, ingrato. Estás estudiando y te están lavando la cabeza. Qué tonto eres. Y si usted se amaina y se viene para abajo, sí, ya no voy, ya no quiero, hermanos, que me visiten. ¿Por qué? Porque me están haciendo bullying. Y luego, pues, ¿cómo sufro? No. Si usted sufre por Cristo, dice el Señor Jesucristo que su nombre está escrito en el libro de los Hechos. Cuando usted se presente delante de Cristo, va a tener un galardón por haber padecido como cristiano, no como otra cosa. Como cristiano vamos a recibir galardón si en verdad soportamos la prueba como cristianos. Y el último y más desastroso, mire, hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que se oponen a la verdad. Segunda de Timoteo 4 del 14 al 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ha visto estos hermanos que se meten a las redes sociales
y que buscan camorra. ¡Ay, sí! Maravilla, señale. ¡Ay, sí! Yo digo, no hay que tener vida para estarse peleando en las redes sociales. Usted nunca haga eso, por favor. Si ve que nos están echando, si ve que nos están metiendo ahí malos comentarios, a un apóstol apenas dio su testimonio y dijo que de él estaban hablando mal, estaban hablando pestes. Y él tenía toda la libertad de poder ir, defenderse. Pero el Señor le dijo, si tú te defiendes, yo me bajo y te quedas solo. Si tú te defiendes de ellos, yo me bajo y te dejo solo. Y dice, yo entendí que después de todo ese proceso que estaba viviendo de injurias, de mentiras y calumnias sobre mi persona, mi ministerio, iba a crecer más. Porque eso hace nuestro Señor Jesucristo cuando aguantamos a ese tipo de cristianos que anda armando mitote en las redes sociales, que nos anda señalando, y ustedes son esto, y si de verdad predicaran el evangelio, hicieran esto, ya los quiero ver, allá repartiendo despensas, qué hicieron en el huracán, qué hicieron en la pandemia, y nos empiezan a decir una bola de mentiras y calumnias. Cuando usted vea y oiga eso, usted guárdese. Usted tenga misericordia de ellos. Aquellos que juzgan van a ser juzgados, dice Dios, con la misma medida con la que ellos juzgan. Dios tenga misericordia de aquellos que a través de un celular, a través de una conexión de internet, empiezan a meterse en ministerios que no comprenden y empiezan a echar calumnias y mentiras. Van a tener que darle cuentas a Dios. Usted guárdese, algo que no comprenda, algo que no discierna, pero tenemos en nosotros la palabra de vida. Debemos de saber que cada vez que alguien predica el evangelio sucede algo sobrenatural. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra poder viene de dinamis, que de ahí proviene la palabra dinamita. Cada vez que usted predica la palabra, usted lleva un arma poderosa en sí. No son sus palabras, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es una espada de dos filos y corta hasta discernir los pensamientos, ideologías, todo aquello que se está pululando en el mundo, que se está diciendo como verdad y es una mentira, se contrarresta con la verdad. Usted predique la verdad y la mentira va a caer por sí misma. Usted sea un predicador de buenas nuevas. Usted predíquele a aquel que tiene oídos para que usted predique la palabra y llegue al fondo de su corazón. Es una actividad espiritual. No estamos echando la semilla a perder. A su tiempo segaremos, si es que no desmayamos. Queremos ver una gran cosecha el próximo domingo. Predique, lleve la palabra. No lo deje ahí en su casa. Parece anecdótico, pero un día del amigo, a una hermana, después de haber pasado el día del amigo, que le digo, présteme su cuaderno. A ver, y que se cae el cuaderno y que de su cuaderno salen ahí 5 invitaciones. Y digo, con razón no vino nadie. No vino nadie al día del amigo. Roja como camarón se puso. Usted no guarde su invitación. Créame, alguien está clamando a Dios por esperanza. Alguien. Decía
predicador, que él donde el hotel donde se hospedaba, él dice, pues a mí me perdonan, pero yo clamo a alta voz. Así es que se levantaba a las 5 de la mañana a orar a voz alta y alabar a Dios. Y resulta que al lado de su habitación había un hombre que quería ponerle fin a su vida. Y decía, ya estoy harto, esta vida apesta, me voy a matar. Y resulta que cuando estaba decidido a poner fin a su vida, oyó que al lado de su habitación había alguien que estaba orando, había alguien que estaba alabando a Dios. Usted no sabe lo que su boca produce al decir la palabra de Dios. Se da la palabra y va a hacer lo que Él quiera, porque Dios es soberano. En el tiempo que Él quiera. A veces decimos, no, es que yo ya quiero ver un cambio. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero entre más siembre, más va a cosechar. Si usted nada más dio una invitación, pues espere una cosecha baja. Pero si usted las 50 invitaciones entregó, usted va a tener buena cosecha. No se quede con esa invitación. Dela, vaya, ore a Dios, dígale, encamina mis pasos. Yo sé que esa persona tiene necesidad porque sé cómo vive, y no por criticar, sé cómo vive esa persona. Démosle la palabra. Hechos 2, 42 al 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, cuando se predica la palabra, el avivamiento que tanto estamos deseando para Pinotepa Nacional es que caiga el temor sobre las personas. El avivamiento no es que estemos aquí llenándonos siempre. Decía un predicador que tuvo una semana un congreso, decía, lo siento, el próximo año ya voy a rechazar todas las invitaciones que me hagan, porque he descubierto que yo estoy echando aceite sobre otros que ya están llenos y no comprenden la visión que hay que ir y descargar ese aceite en otras personas para que Dios nos pueda llenar. Lo siento, el próximo año yo voy a ir donde Dios me diga, y yo no voy a trabajar con las iglesias locales, voy a llevar en mi propio equipo porque he descubierto que no tienen la visión. Entonces, hermanos, no es para estarnos regodeando, mira la presencia de Dios, qué bonito, cayó, fui lleno, sí, pero Dios te está capacitando para llevar su palabra. No es para que nos estemos ensanchando y engordando, es para que nos vaciemos en otros y sea algo que esté dando vueltas. Y por último, Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay galardón para todo aquel que va a depositar la semilla. Hay galardón para todo aquel que se anima y va a dar las buenas nuevas. Su vida crece, no decrece. Pero si usted no ha crecido, es porque usted no se ha expuesto a la palabra de Dios. Jesús fue y padeció fuera de los muros de Jerusalén, se expuso. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Ahora Dios nos pide, salgan de las cuatro paredes. Yo voy con ustedes, no los voy a dejar solos. ¿Qué voy a decir, Señor? Tú déjame utilizar tu boca, déjame utilizar tus pies, déjame utilizar tus manos.
deja que yo obre a través de ti. No estamos solos. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Su iglesia no fue hecha para oprobio, no fue hecha para vergüenza. Dios nos ha puesto para avergonzar a lo vil, a esos espíritus inmundos que andan ahí. Para eso nos puso Dios. Pónganse en pie, por favor. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.